El otro día salí a un supermercado, estaba en la cola ya para pagar, se me había agotado muchas de las existencias que tenía, y a 1,5 metros volteé y me dije, ¡hola, gordo! Es como me llama mi segunda hija, que a quien no había reconocido por la mascarilla puesta. Nos acercamos, pero nos quedamos 1,5 metros de distancia sin podernos dar un beso. Vivimos a 25, 20 cuadras probablemente. Nos hablamos todos los días, pero no pudimos darnos un beso en respeto al aislamiento social. ¿Ella podía ser portadora? ¿Yo podía ser portador? Claro que sí. Me duele no ver a mis nietas. Una de ellas de muy pocos meses, la otra de pocos años. Pero no sabemos en qué momento puedo ser yo un portador, pueden ser ellas unas portadoras. El problema con los niños chicos es que el daño aparentemente del coronavirus es pobre el que le puede hacer. Generalmente no registramos muchos casos, pero ellos pueden ser portadores. Y entonces aquí se presenta una relación con sus adultos, con sus padres o con sus abuelos. Y eso es parte de los costos del aislamiento social. Aquí viene esta reflexión hoy día al iniciarse, ¿no es cierto?, un periodo de 35 días adicionales de emergencia, que es la definición técnica del proceso, emergencia social, y en realidad de nueva cuarentena, como llamamos a este proceso de aislamiento. Es que nos encontramos frente a una situación que para algunos sigue y seguirá siendo muy dramática por el tema o el problema de la economía cotidiana. Pero nos enfrentamos a un problema de salud pública. Si no se hubiera dado la cuarentena, es muy probable que no como ahora que dicen que están colapsando los servicios de salud, respecto a los cuales hay una promesa pública de doblarlos en número de camas y doblar el número de camas de UCI, pero los que teníamos, que eran 200 al comenzar la pandemia o la declaración oficial de pandemia en el Perú, y si ahora son 1.000, los que teníamos eran incapaces para haber soportado un número mayor de contagiados. ¿Sirvió la cuarentena? Yo creo, en lo personal, que sí sirvió la cuarentena. ¿Cuáles son las cifras hoy día en el Perú? En el Perú hay aproximadamente 120.000 contagiados. Esos 120.000 contagiados han sido identificados después de haber aplicado más de 820.000 pruebas entre las modulares, que dicen que son más eficientes, y las rápidas, que algunos cuestionan su eficiencia. Los contagiados han sido encontrados, no exactamente lo que llamamos en estadística buscados en riguroso azar. Los contagiados han sido básicamente la gente que se sentía mal, con síntomas, y se aproximaba a un establecimiento de salud o dentro de un ámbito determinado y les aplicaban las pruebas. Por lo tanto, es una cifra que no es algo que podamos decir manejable ni manipulable, sino es una cifra que incluye más bien forzadamente un número mayor, o incluiría en principio un número mayor de personas que las que encontraríamos si hiciéramos una muestra al azar como aquellas que se aplican cuando se hacen elecciones o cosas parecidas. Pero no, resulta que después de 800.000 pruebas, hay una cosa que me parece importante rescatar. La proporción entre los contagiados y el número de pruebas bordea el 15% de la población y se mantiene ya constante hace buena cantidad de días, incluyendo probablemente hace más de un mes que se encuentra constante. Eso nos quiere decir más o menos lo siguiente, que hay aproximadamente un 15% de la población que es la contagiada por coronavirus, que es una cifra que bordea algunos estándares internacionales, no es superior en principio a ningún estándar, lo es con respecto a algunos países, pero que todavía no tienen este nivel de pruebas, como el caso de
de Argentina, o el caso de Paraguay, o el caso de algunos casos centroamericanos, pero que en todo caso es una cifra que está dentro de lo esperado en lo que ha sido la propagación de este virus. Recordemos que de este 15% de la población, 80% va a presentar síntomas leves o ligeros, el 20% va a ser el que va a tener complejidades. Y es aproximadamente, decíamos, un 3% el que va a tener daños severos y potencialmente puede fallecer. ¿Cuántos han fallecido en el Perú oficialmente de coronavirus? Han sido aproximadamente 3.300, 3.400 al día de hoy. Esto, con respecto al número de contagiados, no llega a ser sino el 2.8, 2.9 contagiados. O sea, eso es lo que se llama el índice de letalidad, que es la relación entre el número de fallecidos y el número de contagiados. Esta cifra es una cifra que es menos de la mitad de la letalidad que hay en Estados Unidos, en Brasil, en México, que la que hubo en España, la que hay incluso hoy día en España, en Italia y en varios otros países del mundo. O sea, no es una letalidad que nos esté desbordando. ¿Por qué digo esto? No importan los muertos, claro que importan, nos importan cuando están más cerca nuestro, cuando fue un familiar, cuando fue alguien próximo, cuando fue un amigo, es todavía más sentido porque la muerte se hace muy concreta. Pero esto no es el apocalipsis. Y esta reflexión que comparto con ustedes hoy día es porque muchos medios hoy día agarraba los periódicos de hoy, los chequeaba y nos ponían como si estuviéramos al borde de un apocalipsis. Y recuerdo un titular que dice, cuarentena destructora, dice un periódico, cuarentena destructora. La pregunta es, ¿qué hubiera sido de nosotros y estaríamos conversando hoy día sin cuarentena? Una cuarentena que además, como no he visto antes en la historia de este país, ni con los fenómenos del Niño, ni con los problemas del cólera, ni con los problemas del shock, ni con los problemas de la hiperinflación o la hiperdevaluación, ha entregado bonos de ayuda económica a los peruanos más vulnerables, a los más pobres, o sea, a los independientes. Esto no es ninguna defensa política, es un hecho, una constatación real, que han podido de una u otra manera enfrentar esta situación. Esa es la cuarentena destructora, porque no podemos ir de repente a un cine, o no hemos podido pedir a un delivery, o no hemos podido salir, ¿cierto?, a una pollada, o a una juerga de viernes o sábado. Esa es la cuarentena destructora. Creo que no. Y creo que eso no es el apocalipsis. 3.400 personas lamentablemente fallecidas porque tenemos una historia de servicios de salud deficiente que tiene que cambiar, que tiene radicalmente que cambiar. No podemos volver a enfrentar el mundo contemporáneo con esa infraestructura, con esa situación de sistema de salud y, por supuesto, sistema educativo y de vivienda sin agua y desagüe, sin refrigeración, con un sistema de mercados, ¿cierto?, de condiciones tan insalubres como las han constatado. No podemos. Pero este problema ha sido con el que empezamos. Y con este problema que empezamos es que se ha planteado ahora, ¿cierto?, la continuación de una segunda fase de reactivación de la economía, pero con aislamiento social, que si no respetamos y creemos que ya todo está bien, nos puede conducir efectivamente al caos y no sé si al apocalipsis. Otro diario muy responsable, normalmente, por lo menos tradicional en el Perú, el que tiene más 100 años, dice 1.230 y tantos estudiantes de universidad se quejaron ante la SUNEDO. Ese es el titular del diario de hoy, 25 de mayo. La SUNEDO es la Superintendencia Nacional de Universidades. Hay en el Perú estudiando más de 1 millón de personas. Y algunas universidades, como colegios, como el sistema educativo peruano, plantearon que frente a la necesidad de cuidar que nuestros niños estén a salvo en sus hogares, que los padres, ¿cierto?, respeten el aislamiento social, que no se pierda, sin embargo, la actividad educativa, han empezado una experiencia que me parece riquísima de hacerlo por vía virtual, de usar
¿cierto?, las vías que la tecnología contemporánea nos está permitiendo. Y el Estado se ha comprometido y le exigiremos que responda a dotar, ¿cierto?, de ese soporte tecnológico. Y eso ha implicado que algunas universidades, muchas universidades, no puedan dar clases presenciales. Y esas clases se han dado desde una computadora por vía virtual. Y algunos dicen que no pueden, que no son iguales, que no se trabaja igual. Tengo una esposa que está dictando ahora clases por vías virtuales. Y pasa muchas más horas en este trajín que el que pasaba dando las clases presenciales. Los alumnos son cada uno individualizados, se juntan en grupos para trabajar, para hacer sus esfuerzos, son supervisados continuamente, monitoreados, acompañados en el proceso de aprendizaje. Ella es supervisada, exige de protocolos más rigurosos. El profesor ya no puede ir ahí solamente cumplir con un discurso. Tiene que ser muy cuidadoso de los procesos pedagógicos que inician. Esta situación no es la ideal probablemente. No la es ideal mientras más chicos son los estudiantes, mientras más niños son, es más compleja. Hay cosas que no se pueden hacer con comodidad, educación física virtual, ¿no es cierto? Por internet o por Zoom. No es posible probablemente, a pesar de que se pueden inducir. De hecho, los ejercicios se pueden mostrar, se pueden plantear, como existen una serie de aplicaciones, ¿cierto?, en la computadora a la cual alguna gente recurre. Pero esto es una salida. Y entonces otro titular de un diario decía, el Aprende Más país es una estafa. Estos titulares, desde la cuarentena destructora hasta esto de las 1.200 quejas al SUNEDU, que estadísticamente no solo no representan nada, sino que revelan, ¿no?, una cuota de incomprensión frente a la realidad en que estamos con epidemia de coronavirus y no podemos mandar a nuestra juventud, a nuestros adolescentes, a nuestros profesores maduros, a que se expongan, ¿no es cierto?, al contagio que van o que podrían adquirir en la interrelación con otras personas, en el bus, en el colectivo, en los campus universitarios, en los servicios públicos. Esto es algo que resulta muy importante para nosotros y que entonces creo que realmente debemos meditar. A veces yo tengo la sensación de que existe algo así como quisiéramos que todo este proceso no fuera exitoso. Y quisiéramos algunos, me da la impresión, que todo el mundo se lanzara a trabajar. Y que todo funcionara a partir de hoy, porque como ha sido un desastre, mejor para qué ensayamos y perdemos plata. Nuestra economía va a ser un desastre. Nuestra economía va a sufrir, por supuesto, pero la economía nuestra se hace y está formada por personas, por ustedes, por mí, por muchos más, que hemos trabajado antes, estamos trabajando ahora y esperamos trabajar después. Se hace por gente, ¿no es cierto?, que durante años contribuyó a la seguridad social, contribuyó a la salud pública, para mantenerla, que tiene derecho a la vida. Se hace la economía para que nuestros hijos tengan futuro, para que tengan además una afectividad cuidada, una emocionalidad cuidada y no agravada por una pérdida temprana. Esa situación parece que algunos no la quisieran. Y en eso tenemos que ser tajantes. O sea, la economía maltratada como la que probablemente tengamos, se recuperará. Como nos recuperamos cuando en el fenómeno del niño, y eso nos lo cuentan las historias, el año 1983, en el segundo gobierno del presidente Belaúnde, el niño impensado, porque no era un fenómeno habitual, nos generó una pérdida que bordeó el 13% del PBI, del Producto Bruto Interno. Y esto no fue planificado. Esto no fue para entregar recursos a las poblaciones más vulnerables. Esto fue una pérdida, consecuencia de un fenómeno natural que estuvo fuera de control. La economía se va a recuperar, como nos hemos recuperado de muchas crisis. Antes fue la crisis del 29-30, que los Estados Unidos estornudaron y aquí nos vino pulmonía. Entonces,
y nos recuperaremos como la crisis, ¿cierto?, asiática del año 98, nos recuperaremos como la crisis norteamericana de 2008 y como estos momentos de crisis que son mundiales. Nuestro cobre hoy día no solo no se vende porque no se produce, no se vende porque no hay compradores, porque nuestros principales compradores están en crisis también. Y entonces, esto es un círculo vicioso, el círculo vicioso de una economía cada vez más global. El petróleo está hoy día almacenado en buques, tanques, en cuanto espacio hay para guardar petróleo, con un precio que se mantiene con tendencias bajistas. Esta dramática situación de la economía, y probablemente dramática situación de la economía peruana, que está usando recursos a través del erario público, algunos no exitosamente, porque sospecho yo que la corrupción no se va a modificar por decreto, y la de algunos es realmente un proceso que hay que, creo que reprobar con mucha intensidad, con gestos muy duros. Las compras sobrevaluadas, los robos, ¿no es cierto?, las asignaciones incorrectas de recursos, que es parte de una historia que justamente ha derivado, entre otras cosas, en un sistema de salud como el que tenemos, tendremos que reprobar. Nuestra economía la va a pasar difícil, sí, la va a pasar difícil, y la pasaremos difícil, pero somos un país de resilientes, somos un país de gente que sabe pararse, somos un país de gente que es capaz de enfrentar con energía y con fuerza los momentos duros. Los hemos tenido. No nos engañemos, no neguemos la realidad. Se nos viene un tiempo económico difícil, pero la solución al tiempo económico difícil es lanzar a todos a trabajar ahora y usar intensamente los medios para decir que estamos en el apocalipsis. Creo que no. Este proceso que estamos empezando a vivir, creo que hay que vivirlo con calma. Hay que ser enérgicos en la denuncia, sí, enérgicos en la denuncia, pero también responsables de que nuestro aislamiento social ayudará a sobrellevar mucho mejor esta próxima temporada de cuarentena. Permitirá que nuestro sistema de salud sea capaz de crecer y ajustarse a una demanda de servicios de salud que no podemos controlar, pero que va a ser menor si somos responsables. No pidamos aquello que no vamos a poder obtener en un país que tiene un sistema de salud tan venido a menos y que no es obviamente responsable ni de este ni del anterior, sino de una historia de país en que la salud y la educación normalmente no han sido bien tratadas, como tampoco los servicios de seguridad pública. Los servidores públicos han sido en general, ¿no es cierto?, maltratados. Y esto es una cosa que ha afectado la calidad de los servicios de salud que hoy día podemos recibir y que están haciendo esfuerzos denodados. Estas reflexiones que quiero compartir hoy día con ustedes son reflexiones para invocar a una práctica responsable. No hay acá nadie más que nosotros que podamos definir cómo salimos de este problema. Hemos escogido, o se ha trazado una ruta que no tiene o no debe tener marcha atrás. La marcha atrás sería todavía muchísimo más costosa. Una ruta que debe pasar a ser de una ruta manejada por la fuerza, por la ley, por la coerción, ¿cierto?, de la fuerza pública, manejada por nuestra responsabilidad, ¿cierto?, por nuestra vocación, por nuestro autocuidado y el de nuestro entorno, por nuestra responsabilidad, por nuestra vocación, por la vida. Creo que esta vocación por la vida es algo que debe empujarnos, aportarnos responsablemente en un contexto en el cual estamos capeándolo. No estamos en las cifras que hoy día Chile, Argentina o Colombia muestran de menor nivel de fallecidos, porque los contagios están directamente vinculados con la cantidad de pruebas que se hagan. Cuando ellos lleguen a las 800.000 pruebas, creo que vamos a tener otras cifras de contagio. Pero no estamos en Brasil, irresponsable, no estamos en México, irresponsable, no estamos en Estados Unidos, ¿cierto? Estamos en un país que dentro de la precariedad de sus recursos y con la heterogeneidad que lo caracteriza, porque evidentemente no es lo mismo la población de Iquitos o de Loreto o la de Piura que la de Pasco o la de Arequipa o la de Huancayo, cada una, o la de Lima,
con sus peculiaridades culturales que también tienen que ver con los resultados y efectos de la pandemia. Pero con todo eso hemos podido llegar hasta donde hemos llegado. Conservemos, entendamos que debemos conservar los logros y evidentemente ser muy responsables para los éxitos que esperamos que puedan darse, ¿cierto?, en el próximo tiempo y poder volver cuanto antes a una experiencia de vida menos anormal. Algunos hablan de la nueva normalidad. Yo creo que no sabemos cómo será esa nueva normalidad. Usaremos seguramente más las redes sociales y las computadoras, pero más allá de eso, todavía no tenemos una idea muy clara. Depende cuánto tiempo dure en identificarse un tratamiento o encontrarse una vacuna. Entre tanto, seguirá siendo muy doloroso no poder abrazar a nuestros hijos, a nuestros nietos o a nuestros padres, pero la responsabilidad social, nuestra responsabilidad para con nuestro entorno, nos obliga a ello. Esta reflexión espero que les pueda ser útil en esta nueva temporada de cuarentena. Gracias. Bien, te emocionaste. ¿Qué dices? ¿Qué hora es?